Usted se puede poner sobre sus pies para que recibamos la palabra de Dios, por favor. Amén. Y cuando usted esté en disposición de escucharla, me contesta con un amén, porque vamos a leer la bendita palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el versículo 2: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que les aman. Amén. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Amén. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y dice el versículo 16: Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Que el aliento ya no tiene, te manda una columna de nube para refrescarte de ese agotamiento que tú sientes en medio del proceso. ¿Acaso no es bueno el Señor? ¿Acaso no es bueno confiar en el Señor? Yo sé que aquí todos hemos pasado por proceso, pero si confiamos en la palabra de Dios, vamos a salir ileso del proceso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Este es el tiempo, hermano, para nosotros entender algo. Y es que Dios tiene control de nuestra vida. Sin importar lo que esté pasando en nuestra vida, Dios tiene control de nuestras vidas. Y Dios es tan bueno, hermano. O Él es tan soberano que a Él no le importa la situación que nosotros estemos pasando, porque Él decide hacer el cambio en nosotros cuando Él quiera. Por eso le llamamos Señor, por eso le llamamos Rey, por eso le llamamos el Omnisciente, por eso le llamamos el Soberano, porque Él tiene la autoridad de cambiarnos. Amén. En el libro de Hechos, Lucas nos revela, o escribe, mejor dicho, el ministerio del apóstol Pablo. Y en el capítulo 27 nos narra una historia que yo te voy a parafrasear, pero quisiera que tú la leyeras en tu casa. Hechos capítulo 27. Y nos habla esta palabra de Pablo, que iba en calidad de prisionero, y lo embarcaron, valga la redundancia, en una embarcación, porque iba rumbo a Italia para hacer el cruce y llegar hasta donde tenía que llegar. Pero en medio de esta trayectoria se levanta una tormenta. Se levantan unos vientos fuertes. Yo no sé si en medio del proceso que usted ha vivido se le han levantado vientos fuertes. Vientos que usted siente que lo van a tumbar. Pues en esa embarcación que iba Pablo, los vientos fueron tan fuertes, la tormenta fue tan agresiva que la embarcación iba a zozobrar. Por lo tanto, hubo necesidad de tanto Pablo como los otros prisioneros adjuntos del centurión que lo custodiaba, pasarlo a otra embarcación. Pero ¿qué resulta? Que la otra embarcación era más pequeña. Yo espero que usted me esté siguiendo, porque Pablo va en una embarcación grande y esta embarcación sufre problemas.
y hay que cambiarlo porque esta va a zozobrar. Entonces en la embarcación que te ponen es más pequeña. ¿Qué usted cree que pensó Pablo? No hay esperanza, esto va a ser peor, porque continúa la palabra diciendo que la tormenta se agravó y que los vientos que venían del sur eran tan fuertes. Y yo quiero basarme específicamente en el versículo 20, que dice que pasaron días en que ellos no veían ni sol ni estrella. Lo que nos hace a nosotros pensar entonces que continuaba lloviendo, que la tormenta todavía estaba. Y pasaron tantos días en la tormenta que ellos perdieron la esperanza de que iban a sobrevivir. ¿Y qué usted cree que pasó? Que en medio de esa otra embarcación pequeña, casi al borde de zozobrar también, el Señor visita a Pablo, como te visitará a ti en medio del proceso. Y le dice a Pablo: no temas. Recuerda que Pablo iba en calidad de prisionero. Si la embarcación donde Pablo iba no hubiese presentado problema, Pablo llegaba sin ningún problema a su destino. Y Pablo iba a ser ejecutado. Pero ¿qué hizo el Señor? Levantó una tormenta fuerte. Hay cosas que pasan en nuestra vida que usted no la entiende en el momento, pero Dios lo está librando de algo. Y dice la palabra que en ese momento, en esa embarcación pequeña, le visita el Señor a Pablo y le dice: tranquilo, no temas, tú vas a comparecer ante el César, pero yo, tu Dios, te concedo la vida a ti y a todos los que navegan contigo. Dios estaba en medio del proceso que Pablo y esos prisioneros estaban viviendo. Dios no lo dejó solo. Y yo quiero decirte hoy a ti, pueblo de Dios, que tú no estás solo en el proceso. Se están levantando situaciones muy difíciles, hermano. Por eso salen de nuestra boca expresiones como la que te cité al principio, diciendo que los tiempos están difíciles. Pero yo quiero que tú sepas que en esos tiempos difíciles el Señor está contigo y no va a permitir de ninguna manera que tu embarcación zozobre. Pero se levantan tiempos, hermanos, difíciles, y esa es la verdad. Y esos tiempos nos llenan de duda, nos llenan de miedo, nos llenan de incredulidad. Pero tranquilo, no le ha sobrevenido a usted ningún mal que no sea humano. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted en esos tiempos de duda? No desconectarse de la fuente, hermanos. Nuestra fuente es Jesucristo. Cuando nos desconectamos de la fuente, nos descargamos, nos apagamos. Y cuando estamos apagados, desconectados de nuestra fuente, el enemigo nos devora. Yo quiero decirte, pueblo, que es tiempo de que tú entiendas que los tiempos son difíciles. Pero cuando la prueba se ponga más difícil, ora. Se puso más dura, oro más. Me calentaron el horno, ayuno. Se levantaron los gigantes, saco la espada. Oh, se levantaron las zorras que querían comerse mi cosecha, marco territorio. Usted y yo tenemos la autoridad. El enemigo no podrá hacer con nosotros lo que él quiera, porque en nuestra barca va Jesús. Ahora, cuidado si usted lo desmontó de su barca, porque si usted lo desmontó de su barca, tenga por seguro que su embarcación va a zozobrar. Pero no importa cuán difícil sea la tempestad, Él tiene la potestad de mandar a calmar los vientos. Y esto tener que sujetarse. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En medio del proceso que estamos viviendo, si tienes que llorar, llora.
Yo luego voy a dar un testimonio que estoy esperando que se complete y que ya algunos hermanos saben, conocen, que yo viví con mi hijo. Y yo no sabía que una persona podía derramar tantas lágrimas, porque yo no entendí de dónde me salían las lágrimas, tantas. Aún confiaba en el Señor. Pero si tienes que llorar, llora. Ahora, ¿cuál es la exhortación? Que te limpien las lágrimas, que te seque las lágrimas, que te levante y que te sacuda el polvo y que continúe. Que no te quedes en el piso, que no te desconectes de tu fuente, porque separados de Jesucristo no somos nada. Hermano, no se crea nada, porque dice la palabra que somos trapos de inmundicia. Así es. Dice la palabra que siervos inútiles somos. Así que si nos creemos algo por nosotros mismos, nuestra barca va a zozobrar. Imagínese usted si, como cita la palabra, un hombre de la talla de Job, que el Señor lo considera justo, temeroso de Dios, íntegro, pasa por un proceso tan grande como el que pasó. ¿Cuántos más nosotros que vivimos pecando? Yo peco, no voy a decir el número para que usted no se asuste, y diariamente. Entonces, dejémonos de estar quejándonos tanto en medio del proceso para poder salir ileso. Y busquemos más la fuente, busquemos más la oración. Tirémonos de rodillas, busquemos la presencia del Señor, solamente en Él, usted va a recibir la revelación, el consuelo para poder salir ileso del problema. Tienes que mantenerte firme, pueblo. Los tiempos son difíciles y si no te mantienes firme, el enemigo te va a hacer dudar de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra, del poder de la sangre de Jesucristo. Amén. El enemigo no anda jugando. Hermanos, Satanás es real. Satanás busca devorar los hijos de Dios, pero no se lo permita, porque en tu barca está Jesucristo. No se lo permita, tienes que levantarte y sacudirte el polvo, tienes que continuar, o aún con lágrimas tienes que continuar. Hay un tiempo bueno que viene para nosotros y lo vamos a ver, porque el Señor lo promete en su palabra. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Yo quiero decirle al pueblo que no es fácil celebrar cuando tenemos un problema. No es fácil. Y yo lo sé porque lo he vivido. Mas sin embargo, la palabra nos manda en el libro de Santiago a que en la prueba nos gocemos. Y a veces yo digo, Señor, como que fuiste un poquito duro, porque cuando uno tiene una situación difícil, como a veces se nos presenta, comenzar a cantar, a adorar no es fácil. Pero de verdad, cuando sacamos la fuerza y lo hacemos, usted puede ver que hay un cambio en la atmósfera, en su casa, en usted, en su alma. Entonces tenemos que estar preparados para los procesos, porque déjame decirte que el diablo no ataca a cualquiera. Hermano, cuando hay ataque en nuestra vida, es tiempo de celebrar. Porque cuando hay ataques en nuestra vida, significa que usted representa una amenaza para Satanás. Significa que Satanás está viendo algo en usted. Usted le entorpece los planes al diablo. Cuando el diablo lo ataca, ataca a su familia, su salud, su finanza. Usted le entorpece los planes al diablo. Entonces es tiempo de usted levantar su voz, su mano y adorar al Rey y decirle: yo no soy cualquier persona. Yo no soy cualquier persona. Entiende cuál es tu posición. Entiende cuál es tu posición. Cuando el diablo te ataca, es porque hay brillo sobre ti. Es porque hay unción. Es porque hay aceite.
revelación, que tienen discernimiento. Así que no es tiempo de acobardarnos. Si usted había dejado al Señor Jesucristo a un lado, vuelva y móntelo en su barca, porque con Él su barca llegará a puerto seguro. Con Él su barca llegará a puerto seguro. Yo te decía que parecía que el Señor le había revelado a Juan de lo que yo iba a hablar, porque cuando estaba preparando el tema, el Señor me trajo parte de la vida, de la historia de David. Gloria a Dios. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 30, nos dice esta palabra, que David y sus hombres se encontraban en la guerra. Por lo tanto, dejaron el campamento solo. Estaban solamente las mujeres y los niños. Pero David tenía enemigos que querían su destrucción, igual que como lo tenemos nosotros. Y me dice esta palabra que en medio de David estar peleando por una victoria, se aparecen los amalecitas en el campamento de David y acaban con todo. Recuerden, hermanos, que los amalecitas son enemigos total del pueblo de Israel. Odian al pueblo de Israel a tal punto que quieren que se desaparezcan de la faz de la tierra, que no queden rastro de los hijos de Dios. Y me dice esta palabra que estos amalecitas llegan al campamento de David y se roban la cosecha, le destruyen las casas, se les roban los ganados, se les llevan las mujeres, se les llevan los hijos, lo perdieron todo. Como no ha pasado a nosotros, que a veces el enemigo nos ha querido robar todo. ¿Y qué usted cree que hizo David? Lo que haría usted y yo. David sintió dolor, David sintió angustia, David sintió miedo, ira. David, dice la palabra, que él lloró tanto que se quedó sin fuerzas. Pero esa es la exhortación que tengo para ti hoy. David, después que lloró, se levantó y se secó las lágrimas. Y no se quedó en el piso. David, dice la palabra, que fue y consultó al Señor y perseveró, porque él necesitaba una respuesta de parte del Señor. Y dice la palabra en ese capítulo, Primera de Samuel, versículo 30, que David no se levantó de ese lugar hasta que Dios no le contestó. Cuando estamos en prueba y en dificultad, puedo ir yo, puede ir el pastor, puede ir la hermana Clara, puede ir la iglesia entera y darte 1000 palabras. 1000 palabras no. Puede darte las 3600 promesas que tiene la Biblia y nada va a pasar. Porque cuando estamos en medio del proceso es una situación entre tú y Dios que hay que resolver. Por eso David se fue a la fuente. David no consultó a cualquiera. David perseveró hasta que el Señor le dio la respuesta. Sí, sube, ve, pelea, porque vas a regresar con el botín. Y tú vas a hacer lo mismo. Vas a consultar al Señor y vas a regresar con el botín. El botín es la victoria. La victoria que Dios te da cuando tú permaneces firme, cuando tú permaneces fiel, cuando tú no dudas en lo que Él ha hecho por ti. Yo no sé cómo hay personas que pueden dudar de la bondad y del amor de Dios. Cuando tú estés en esa situación, visualízalo a Él en la cruz, derramando su sangre por ti. Como yo a veces digo, yo que soy inservible, yo que soy pecadora, yo, Padre, que no soy nada. Pero tú dijiste, yo estoy dispuesto a morir por mi hija. ¿Cómo no agradarlo? ¿Cómo no darle gracias
Es como yo le dije a mi esposo el otro día, yo tengo demasiados motivos por qué agradecerle al Señor. ¿Cómo falto a su casa? ¿Cómo dejo de orar? ¿Cómo dejo de alabarle? ¿Cómo dejo de bendecirle si por Él? Si por Él, si por Él muy salva. Aquí hay personas que se han levantado pelinas para avergonzarte, para irritarte. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que esas peninas tendrán que callarse, porque su palabra dice que Él va a aderezar mesas para nosotros, y ese aderezamiento de esas mesas lo va a hacer en presencia de aquellos que te acusan, en presencia de aquellos que te angustian. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel. Edwin, Dios es fiel. Edwin, Dios es fiel. Vas a salir ileso del proceso si no te desconectas de la fuente. Oh, gracias, amado Dios, porque yo quiero que los adoradores me acompañen por aquí. Yo sé que Dios tiene una promesa para su pueblo y se va a cumplir. Yo sé que Dios tiene un propósito para su pueblo y se va a cumplir. Dios no te va a dejar regresar con las manos vacías. Oh pueblo, entiende, Dios no te va a dejar regresar con las manos vacías. Yo quiero declarar que este es un tiempo en donde nosotros vamos a haber restituido nuestro botín. Y yo no sé cuál es tu botín. Para mí es mi familia. Para otros será su salud. Para otros será su esposo, su esposa. Para otros serán sus finanzas. Pero vas a regresar con el botín. Dios pelea la batalla por ti. Y este es un tiempo de restituir todo lo que el diablo te ha robado. Vamos a levantarnos en autoridad y le vamos a ordenar a Satanás, oh, que devuelva todo lo que nos ha quitado. No le pertenece el botín a él. No le pertenece el botín a él. No sé si tú estás viendo los cielos cerrados. No sé si estás viendo en oscuridad. Yo no sé qué estás viendo en este momento. Yo no sé qué estás esperando en este momento. Pero el Señor está en tu barca. El Señor no te ha dejado solo. Viene un nuevo tiempo, pueblo. Viene un nuevo tiempo. Oh, yo necesito que tú celebres fiesta en el desierto. La palabra de Dios dice que cuando los egipcios atacaban al pueblo de Israel, ellos más se multiplicaban, porque ellos eran fuertes. Las mujeres egipcias no se rendían. Dice la palabra que eran mujeres robustas. Yo no sé cuántos están dispuestos a sacar la espada para pelear por su botín. Yo no sé cuántos están dispuestos a recoger la cosecha. Pero si tú estás dispuesto, Dios está más dispuesto que tú. Yo quiero citarte esta palabra. Dice Apocalipsis 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del